Si seguimos pensando que que el delincuente tiene los mismos derechos que un ciudadano honrado, vamos perdidos. Está con nosotros Luis Herrera, que es ex jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior. Antes que nada, ¿qué te parece mi comentario? No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Y ahí dos cosas, ¿no? Primero demuestra, uno, la ineficiencia de la administración pública para cumplir sus propias políticas. O sea, las normas de servir sirven solamente para un conjunto limitado de entidades públicas. Tanto los trabajadores del Congreso como los trabajadores de, por ejemplo, el Poder Judicial, se han excluido de las normas de servir. Y eso permite, pues, todo este, vamos a decir, desconcierto y desmadre, por decirlo de alguna manera, de que el sindicato, pues, de trabajadores del Congreso logre estas ventajas, viendo que muchas de ellas incluso llegan a los sueldos de los propios congresistas, ¿no? O sea, dan ampliaciones que luego también... Son ventajas, o sea, digo que son escandalosas. Así es. Y bueno, y lo otro que no podemos dejar de decirlo es que también eso es responsabilidad del Ejecutivo, porque quien ha negociado el presupuesto del Congreso es justamente el Ejecutivo, que le ha dado y este año había un incremento mayor al presupuesto que se le asigna normalmente, y sobre eso estuvieron apretándole el cuello al ministro de Economía. Claro, por supuesto, pero eso pues obviamente demuestra la pobreza de la negociación, o sea, mejor dicho, la pobreza técnica de la construcción del presupuesto público, así. Lo más claro que ha habido en el tema ha sido el pedido de adelanto de recursos que el propio Ministerio de Economía le hizo al Banco de la Nación. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que construyeron un presupuesto que no estaba financiado, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un presupuesto que no está financiado y sobre todo en un escenario donde comienzas a tener baja en la recaudación tributaria, lo único que estás creando es deuda, ¿no? Es deuda. Claro. Entonces... el presupuesto se incrementa año con año, pero no para labores estratégicas, sino para el pago de planillas. Ese es el mayor problema del Estado, ¿no? Que es el mayor contratante y el mayor pagador. Bueno, el mayor contratante en el país es obviamente el Estado. No tengo el dato exacto, pero la última vez, hace 4 años, que tuvimos el dato es duro. el mayor contratante, pero sin capacidad de saber exactamente si aquellas personas que trabajan para el aparato público cumplen con sus funciones realmente, ¿no? Y se lo hacen bajo la premisa, pues, obviamente, de brindar un servicio de calidad, ¿no? Bueno, calculo 2 millones... Eso que se llama, y que es utópico, ¿no? La meritocracia. Mire, lo de la meritocracia no existe comenzando desde PSM, ¿no? O sea, el Premier, por ejemplo, ya nos ha mostrado a lo largo de todo el año los problemas de contratación que ha tenido con respecto a cómo es que selecciona el personal, ¿no? Entonces, ese es utópico, pues. Al menos de contratar a sus amigas. Claro, entonces, mire, hay políticas públicas. Nosotros somos un país que tiene cerca de 60 políticas públicas. La gran mayoría de las políticas públicas que tiene el Perú son declarativas, ¿de acuerdo? No tienen indicadores fuertes donde nosotros podamos decir cómo realmente la acción del Estado impacta positivamente en algo que se llama, ¿no?, el impacto en lo que es la mejora de las condiciones de vida del ciudadano. Nuestra estructura como Estado está basado en indicadores presupuestales de ejecución. Por eso es que a fin de año vemos que los ministerios pues sacan pecho cuando dice hemos ejecutado 99% de los... Claro, pero ¿lo has ejecutado en qué? Pero claro, ¿en qué lo has ejecutado? Como bien señala, la gran mayoría gasto ordinario, gasto corriente. Gasto corriente. Pago de planilla. Pero en tema de inversión, un ejemplo solamente hablando del tema de seguridad. Bueno, ahí quería entrar, Sí. porque cuando estamos hablando de tener un mejor gasto dentro de una institución Sí. pública, lo que tú haces es, por ejemplo, priorizar, ¿no es cierto? Ok, tienes que pagar planilla, pero bueno, no todo el tiempo vas a estar subiéndole de manera considerable a tus trabajadores. Lo que tienes que hacer es destinar en lo que sí se necesita de manera urgente. En este caso, por ejemplo, el Ministerio del Interior, ¿qué necesita? Mire, lo que pasa es que ese es el desfase que existe entre el planeamiento estratégico real y entre lo que es la gestión presupuestal simplemente de caja, de tesorería. Es decir, cuánto tengo y cuánto voy a gastar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la policía. En 2020 se hizo el plan estratégico Mariano Santos. El Mariano Santos es un plan estratégico hecho por capacidades. Una metodología donde la pregunta que hago es ¿qué necesito para que la policía cumpla su misión? Ahí se determinó una brecha presupuestal de 23.000 millones de soles para un horizonte de 10 años, considerando un crecimiento estándar del delito en función a los indicadores de esa época.
¿cuánto de esos 23.000 millones se han dado en estos 4 años? Creo yo que menos del 1%. Y pongo un ejemplo. ¿Ah? Cuando se sustentó el presupuesto del 2024 en el Congreso de la República, en lo que eran proyectos de inversión, ¿ya? ¿Sabe cuánto le dieron a los puestos de vigilancia fronteriza? 0.3%, 600.000 soles para la inversión del año 2024. Con eso, o sea, ¿qué pasa? Nosotros tenemos ministerios, entidades que actúan en forma reactiva. Cuando les cae el problema, ya salen a decir, vamos a intervenir, vamos a cerrar la frontera, vamos a enviar a los ministros, cuando son cosas que ya se conocen. O sea, a ver, el tráfico de armas... Cuando tú hablas de reactivo, claro, haces en función al hecho, ¿no? Y ya si el hecho lo controlas, vuelves nuevamente a dejar el problema hasta que nuevamente se presente, ¿no? Claro, o sea... Y ese es un estilo de trabajo ya propio, mire, de este y otros países que no tienen el mínimo de planificación. Hay algo que se llama cuando un gobierno y sobre todo cuando un actor político que tiene que conducir las políticas públicas, llamemos primer ministro o un ministro de Estado, ya comienza a discursiar de manera vacía, o sea, comienza a decir, hemos dispuesto, vamos a hacer, ¿no? Es nuestro legado, pero no exhibe resultados específicos. Entonces estamos hablando de la política de la vacía, de cómo se llama. Nosotros lo conocemos como vender humo, ¿no? Pero en lo que es la academia se conoce como los discursos políticos vacíos. Son distractores, ¿no? Es como, por ejemplo, nos falta dinero, tenemos un presupuesto que no está bien financiado y sin embargo salimos a decir que queremos hacer los panamericanos. Sí, bueno. O sea, son distractivos. Claro, pero a ver, esas son estrategias de comunicación que tienen una intención muy particular, ¿no? Que se deje de hablar de determinado tema para pasar a otro lo más rápido posible. Eso realmente sí, en el ámbito político funciona, porque es parte de la estrategia política, del marketing político, claro. Pero para eso también tienes que buscar un contexto, ¿no? Entonces, claro, te sacas un conejo del sombrero, ¿no? Entonces, ¿pero por qué se hace eso? Y generas otra corriente de opinión, claro, ¿cierto? Y te pones ya a hablar y distraes a los medios, distraes a la ciudadanía. Si hablamos de seguridad, hay 3 cosas que no podemos dejar de hablar. Una es fortalecimiento económico. A mayor pobreza, mayor delito. En segundo lugar, impunidad. Uh-huh. A mayor impunidad, mayor delito. Tercero, fortalecimiento logístico de la policía. Si la policía no tiene capacidad de perseguir al delincuente, al crimen organizado internacional, no solamente con policía en calle, sino con investigación criminal y con inteligencia, no lo vamos a poder alcanzar. Y finalmente, control del delito en las cárceles. O sea, si nosotros no tenemos una política, ¿no?, de carcelaria que permita recibir a toda la cantidad de delincuentes que se tendrían que capturar en función a una buena estrategia de lucha contra el delito y el crimen organizado, entonces estamos manteniendo prisiones que son más que todo centros de formación y crecimiento del delito. Bueno, el jefe del INPE creo que a inicios de este año decía, bueno, no sé, la semana pasada, no a inicios de este año en realidad, sí, inicios de este año, pero no sé más largo el tema. Bueno, decía que las cárceles están bien, ¿no? O sea, que hay principio de autoridad. Yo no sé si en realidad él está hablando de las cárceles peruanas. No sé qué tanto tengamos principio de autoridad dentro de los penales, ¿no? Sí, lo escuché, señor, ya que lo que me llamó la atención ahí, y más sobre todo que lo anuncien pues como un logro, es que se hayan hecho requisas en los penales después del día siguiente de lo que pasó en Ecuador, cuando eso es algo que es parte del trabajo cotidiano, ¿no? Y peor todavía cuando, o sea, a lo que voy de la ausencia de resultados. Cuando tenemos un primer ministro que hace suyo como un gran logro de Estado haber hecho requisas en los penales, quiere decir pues que no tenemos nada. Pues. Ese es el problema. Bueno, Luis, exitosa. Hemos ido por otros temas en realidad, pero te convocamos para hablar sobre el tema del término de los estados de emergencia en algunos distritos de la capital y en las regiones también, ¿no? Yo particularmente digo que no han servido para absolutamente nada porque igual se sigue secuestrando, matando y extorsionando. Sí. Esta semana Lima ha cumplido 489 años de fundación y yo estaba viendo las cifras del INEI respecto al número de habitantes. En Lima hemos llegado a los 10.292.000 personas que viven en la ciudad. Eso significa el 30% de la población. Sí.
Ya el 30% de la población, que creo que somos más de 30, ya somos 33 y algo. Mira, acá constantemente va subiendo el número de personas que viven dentro de la ciudad, ¿no? Y entonces sigue siendo San Juan del Lurigancho el distrito con más personas que viven, ¿no? 1.264.060 habitantes. Entonces estaba viendo estos datos estadísticos, demográficos, porque creo que es importante, porque si uno aplicara el uso de estos datos, podría tener seguramente una jurisdicción mejor estructurada, planificada, ¿no es cierto? ¿Por qué lo digo? Porque si tú tienes 1 millón de personas, sabes en todo caso cuántos, por ejemplo, policías necesitarías para cubrir la demanda de atención de esas personas, cuántos bomberos, no sé, o sea, cuántos serenazgos, cuántos mercados, o sea, creo que me estoy dejando entender, ¿no es cierto? Perfectamente. Y entonces no tendrías pues esa necesidad de declarar constantemente estados de emergencia, que es lo que están pidiendo los alcaldes, que se mantengan los estados de emergencia, pero no sé qué tanto les convenga eso, ¿no? Bueno, lo que pasa que es lo que hemos dicho hace un rato, pues es parte del vacío del discurso político de las autoridades a nivel de lo que es ministerios cuando salen a decir vamos a dar estado de emergencia. Ya cuando llevamos ese discurso a la realidad, pues vemos que es vacío porque los estados de emergencia no han impactado en la estructura del delito. O sea, hay dos cosas que hay que distinguir. Una cosa es que la actividad policial en un periodo y término exitosa específico haga que haya menos intervenciones policiales y que eso se tome como que ha disminuido el delito. Y otra cosa es que el delito en su contexto se reduzca, y eso no se ha dado. La estadística, ¿qué nos dice, por ejemplo? El 2022 terminamos aproximadamente con 468.000 denuncias policiales. El 2023 hemos terminado con 755.000 denuncias policiales, lo que significa un incremento del 63% de las denuncias policiales a nivel nacional de un año a otro. Pero, a ver, hay un incremento, pero también innovación respecto a los delitos que se van presentando. Pero un detalle ahí, mire. La estadística es justamente para tomar decisiones estratégicas. ¿Ya? La data, nosotros tenemos conocimientos y se sabe que el 82% de los delitos no son denunciados. Lo que quiere decir que si se ha denunciado 755.000 delitos, en la realidad, durante el 2023, ha habido 4.300.000 hechos delictivos en el Perú. Lo que quiere decir que si tomamos como ratio que 2.5 personas han sufrido un hecho delictivo, quiere decir que 13 millones de peruanos han sufrido hechos delictivos. ¿Cómo no va a ser entonces el tema de la seguridad ciudadana el tema más importante a nivel de lo que es la percepción ciudadana, ¿no? Unido al tema de la situación de la crisis económica? Entonces, ¿qué nos dicen los indicadores? Que si la tasa de crecimiento del delito se mantiene en el mismo nivel para el 2030, ¿no? Vamos a pasar, hoy día estamos en un 32% de la población afectada, vamos a pasar a un 41% de la población afectada, lo que usted señalaba, el crecimiento poblacional. Lo que quiere decir que para el 2030, dentro de 5 años, cerca de 16 millones de peruanos, ¿no? Vamos a sufrir un hecho delictivo con el agravante de que del incremento no solamente de la cantidad de los hechos delictivos, sino de la ferocidad de los hechos delictivos, ¿no? Entonces, todo eso pues genera un contexto de temor y de preocupación en la sociedad que la única manera de contrarrestarlo se puede realizar implementando una nueva doctrina de parte del Estado para luchar contra el delito común y el crimen organizado internacional. ¿Y cuál es esa nueva doctrina? Ahora que estás hablando justamente del incremento de los delitos y además el anexo del crimen internacional. Yo me preguntaba, también hubo un anuncio esta semana, o la otra, o la anterior, respecto a, por ejemplo, la unión de determinados representantes de países, ¿no es cierto?, para tratar el tema con una mayor profundidad y trazabilidad. Y yo decía, bueno, particularmente, que yo sepa, hay una institución que se llama la Comunidad Andina de Naciones, pero eso ya ni siquiera es que exista, ¿no? Además que no es una organización que tenga capacidades vinculantes. No es un bloque de América Latina que sea sustancial. Entonces, ¿qué otro organismo regional multilateral podría existir para poder atender este tipo de problemas que ya es, ¿no?, de varios países? Lo primero, que no es un tema nuevo. Hace 10 años aproximadamente que todos los estudios de prospectiva
identifican el crecimiento del crimen organizado internacional y su alianza con el narcotráfico como la principal amenaza para los países de Latinoamérica, ¿no? En función a eso, las policías en Latinoamérica mantienen anualmente reuniones y coordinaciones más allá de las que haya vía Interpol a nivel estratégico para hacer coordinaciones de lucha con el delito. Lo que ha faltado y que, bueno, en este momento ante lo que ha pasado en Ecuador surgiera como una necesidad es de fortalecer la coordinación política para respaldar ese apoyo. Ahora, que se puede dar a través del Parlamento Andino, que se puede dar a través de OEA, que se puede... eso ya hay que... El Parlamento Andino también es una instancia mínima, ¿no? O sea... Miren, muchos hemos discutido el por qué existe el Parlamento Andino, ¿no? O sea, ¿Para qué existe? Realmente, salvo mantener una agenda de viaje. Yo tengo... Ahí está Gustavo Pacheco, que es un inefable, ¿no? El sujeto no sabe para qué está, o sea, cobra por parte del Estado. Yo creo que para comprarse ternos, ¿no? Y participar de cócteles, o sea, no sé para qué va a servir el Parlamento Andino, discúlpame. No. Y yo lo comento porque, o sea, por ejemplo, yo... Y menos que Gustavo Pacheco sea lo mejor que tengamos para que nos represente a nivel regional, pues, ¿no? Gustavo Pacheco es de mi universidad, creo que unos 8 o 9 años mayor que yo. Chauchiller, pero fíjate, pero no es un hombre... hay organismo multilateral, regional, que pueda asistirnos en este tipo de problemas que van más allá de nuestras fronteras. O sea, a ver, para que sea muy claro y para que el público lo entienda, hay más coordinación entre el crimen organizado, ¿no? Por países que entre las autoridades, ¿no? Que deberían atender estos problemas. Pero eso es porque fíjate, una realidad. El hecho de que haya tráfico nomás de municiones y de armas al Ecuador te da una idea de cómo es que trabajan las organizaciones de manera conectada, ¿no? Internacional. Miren, todos los estudios de prospectiva son claros, ¿no? El crecimiento del crimen organizado internacional es la mayor amenaza. Se basa fundamentalmente en una doctrina que tiene tres cosas: corrupción, amenaza o asesinato. Es decir, este tipo de delito busca en todos los países corromper funcionarios. Y ese es el riesgo, pues, porque no, o sea, puede corromper un policía, como en algunos casos puede penetrar campañas presidenciales y llegar incluso a la figura presidencial. Entonces ahí estamos hablando de la existencia de estados fallidos. Ese es el gran riesgo. Pero mire lo que comenta. El tema del tráfico de armas es un tema que se discute hace ya muchos años. En el 2014 hubo una presentación en la Comisión de Inteligencia que fue secreta, donde se informó justamente del tema del tráfico de municiones y de armas. En 2022 había informes de inteligencia. Entonces, cuando nuevamente pasan estas cosas en Ecuador y nos revientan en la cara, nos demuestran la debilidad de nuestro sistema de seguridad y defensa nacional y nos demuestra sobre todo que el Ministerio de Defensa ha estado preocupado en todo, menos en la seguridad y en la defensa nacional. Y eso es producto de que durante el año pasado y hasta ahora, nuestro Ministerio de Defensa, encabezado por el general Chávez, se ha preocupado de ser un INDECI ampliado que ser realmente un ministro de Defensa, ¿no? El INDECI ampliado. Pero es que... tendría que en todo caso preocuparse un poco más por las fronteras, ¿no? Yo no discuto el tenemos rol... una frontera tripartita, ¿no? La de Colombia y Brasil, donde también hay grupos armados y organizados. Discúlpame, Luis, tengo que ir a la pausa. Son 9 de la mañana con 29 minutos. Este es un tema interesante que deberíamos estar también de manera latente, ¿no? Siendo discutido. Estamos con Luis Herrera, que es el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, a propósito de los estados de emergencia que ya han caducado en varios distritos de la capital y el crimen sigue avanzando. Y ya a inicios de este 2024 tendríamos que tener al menos un plan mínimo. El actual ministro del Interior, no sé en qué está, tampoco es que te dé mayores alcances de su trabajo. Todo pasa por golpes y llamar a la prensa para determinadas situaciones, pero de eso no hay más. Y la gente sigue muriendo en las calles, siguen los robos, los asaltos y las extorsiones. 9 de la mañana con 30 minutos, esto es Hablemos Claro, aquí en Exitosa, en Lima 95.5 de la FM. Soy Jesús Verde, pausa y volvemos. Estamos hablando sobre los estados de emergencia, bueno, y otros temas relacionados con el tema de la inseguridad aquí en el país, porque es transversal, o sea, nos ataca absolutamente a todos aquí en el Perú, región por región y país por país, entonces no hay estrategias. Es el año 2024, en enero tendríamos que tener, bueno, lo mínimo indispensable, ¿no? Que es una estrategia ya concebida, porque ya es que el gobierno nacional Dina Boluarte no tenga un mes o 2 meses, tiene un año, y este es el principal problema
que afecta a la mayoría de peruanos. Entonces hubo un cambio de timón en el Ministerio del Interior, pero creo que no ha servido absolutamente de nada. Tanto es así que la última encuesta de Datum, para que ustedes lo sepan, se hablaba de un cambio de gabinete ministerial y se exigían cambios importantes, por ejemplo, en la cartera del Interior, empezando por el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? O sea, hace rato el gabinete Otárola hace agua, ¿no? Y hay carteras estratégicas que deberían ser ya cambiadas. El Ministerio de Economía es uno de ellos, o sea, no tengo nada contra Alex Contreras, repito yo, me parece una muy buena persona, un muy buen profesional, pero hace rato se le fue de la mano a la economía del país, ¿no? Entonces, generó todo un cisma, ¿no es cierto?, respecto a su renuncia, que sí la planteó, sí se la dijo a un medio de comunicación y al final esto no se dio. Entonces buscó cierto respaldo tácito, ¿no? Yo no sé si lo tenga en realidad. Al menos para las cámaras sí funciona el asunto, pero no en la interna. Entonces, él también tendría que ser uno de los que se vaya. No ha habido renovación del gabinete ministerial durante un año bastante difícil para el Perú. Ahora estamos en recesión, seguimos con inseguridad y la seguridad o inseguridad tiene un impacto directo con la economía del país. Nadie, absolutamente nadie invierte en un país que es altamente peligroso, ¿no? O sea, a ver, Datum decía lo siguiente, ¿no? A posición de gabinete ministerial, la mayoría señalaba que se debe cambiar a todo el gabinete ministerial, el 63% estaba exigiendo esto. Ahora, ¿qué carteras deberían cambiar? La primera, el Ministerio del Interior con 26%. Segundo, el Ministerio de Salud. O sea, mira, los dos sectores más complejos del país. Luego el Ministerio de Economía y Finanzas con 21%, el Ministerio de Educación con 19% y la Presidencia del Consejo de Ministros 18%. Ya el resto, en menor proporción, pero estos son los, fíjate, coincide, ¿no?, con la realidad. Son los 5 ministerios que tienen los temas que al peruano más le preocupan. Claro. Al peruano principalmente, ¿qué le preocupa? Seguridad y economía, que son los dos pilares que justamente cerraron de forma negativa el 2023, ¿no? Si algún resultado negativo ha habido es justamente el tema de la recesión y el tema del incremento de la delincuencia. Por eso es que se exige el cambio de gabinete, porque realmente el viejo dicho, no podemos pretender hacer cosas nuevas con las mismas personas. Creo que este es el momento de que la presidenta Boluarte tome la decisión de cambiar al primer ministro y cambiar a todo el gabinete, porque es lo que se está esperando, porque necesitamos ideas nuevas y sobre todo decisión. Decisión para hacer cambios que son fuertes, o sea, y termino ahí. O sea, por ejemplo, sería un pésimo inicio del año comenzar con la noticia, por ejemplo, que se da pues el tema del aporte a Petroperú, que sería pues, la peor señal económica, ¿no? Petroperú insiste que es una empresa rentable, pero ya estamos viendo cuál es su fracaso. Sí. Y darle más dinero del que ya se le ha dado, que casi se habla de 6.000, pero son casi 11.000 millones de los que se le ha dado para poder desarrollar sus operaciones, ¿no? Y son tan conchudos también que incluso se pagan hasta, se han llegado a pagar, estando en quiebra, ¿no? Beneficios. Por eso digo, ¿no? Cuando hablamos de mensajes a la nación... Ahora, quieren casi 3.000 millones más no, eso es imposible. ¿no? De los impuestos de todos para seguir funcionando, o sea... Si el propio Ministerio de Economía le ha pedido adelantado dinero al Banco de la Nación porque no tenía cómo cubrir, cómo balancear su presupuesto de cierre, ¿cómo pues va a entregarle dinero a Petroperú? Sería una locura. Claro, además eso nos estaba poniendo al borde de romper la regla fiscal. Por supuesto. Claro. Entonces, nuevamente, cuando siquiera un gabinete, cuando el señor Otárola, por ejemplo, cambia su discurso porque primero dijo no va a ir y después cambia el discurso, entonces ya pues estamos hablando de una falta de visión, bueno, en función a lo que Perú realmente necesita. Y el Perú lo que necesita es estabilidad, primero, económica, y decisión para luchar contra el crimen organizado y la delincuencia. Ok. Estábamos hablando del crimen internacional y cómo atenderlo, estábamos hablando de instancias multilaterales de carácter regional que son inexistentes, entonces eso hace más difícil el combate del crimen a nivel de continente, de América Latina, o de Sudamérica, para empezar. En Argentina, en Colombia se habla de que alias Fito estaría por llegar al Perú, si es que ya no está en realidad y no ha ido al concierto de Ricky Martin el día de ayer. Alias Fito ha sido el delincuente que escapó de Ecuador. Entonces, acá hay células, ¿no?, de los choneros, ¿no?, de los tiguerones que operan allá en Ecuador, así como hay trenes de Aragua también.
Pero yo te preguntaba, o sea, estamos a inicios del 2024 y no sé, yo no siento que exista algún tipo de modelo o estrategia que ya se dé a conocer. Y si no hay instancias multilaterales de carácter regional, peor es que no haya, por ejemplo, una instancia que aquí esté funcionando de manera determinante. Estoy hablando del Consejo Nacional de Seguridad. Te decía que la semana que pasó vino el presidente del Poder Judicial y nos comentó de que se convocó una vez, pero se convocó simplemente para escuchar. Y él decía, o sea, ya no cabe la posibilidad de escuchar, lo que está faltando es liderazgo. O sea, alguien que actúe, que nos diga, esto es lo que tenemos que hacer. Y cuando yo escuché que faltaba liderazgo, me preguntaba, ¿y entonces para qué sirvió todo esto de lo que pidió el Ejecutivo, ¿no? Que fueron las Delegación de facultades. la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana para atender este problema, ¿no? Ahora, fueron facultades que se utilizaron para cambiar, por ejemplo, el Código Penal y cambiar penas, ¿no? O crear nuevas penas, que de ahí no se pasó, o sea, no se hizo nada más. Sí, bueno, en materia de delegación de facultades lo que nos mostró fue las contradicciones que existen al interior del propio gabinete. ¿Por qué? Porque mientras por un lado la sociedad reclama una lucha más fuerte y frontal contra el crimen organizado y la delincuencia común, por el otro lado, del Ministerio de Justicia viene el tema del deshacinamiento de los penales y se reduce, se aumentan los plazos para que puedan salir personas liberadas y con criterios un poco hasta ideologizados, ¿no? Porque en el Perú puede salir libre un proxeneta, pero no una persona que debe pensión de alimentos. Entonces, ahí hay un problema que hay que pensarlo, pero no desde el punto de vista ideológico, sino que hay que pensarlo desde el punto de vista práctico operativo, ¿no? Entonces, y segundo, la delegación de facultades fue tan mal utilizado que el último día se presentó este paquete grande de normas para modificar diversos aspectos, que donde, a mi entender, lo rescatable era, en primer lugar, definir de una vez que el tema de la investigación criminal es una especialidad inamovible dentro de la policía, es decir, que personal calificado como investigación... Si mal no recuerdo, era algo que tú decías que tenía que regresar a potestad de la Policía Nacional, ser el autor de la investigación, ¿no? Pero, a ver, esto se ha dado bajo el criterio de que el autor de la acción penal no sigue siendo el Ministerio Público. Sí, efectivamente, ¿no? Como decía, y bajo la tutela también del Ministerio Público, la investigación por parte de la Policía Nacional. Algunas cosas han sido buenas, pero otras cosas han sido insuficientes. Se ha modificado el tema se ha permitido que la policía pueda actuar rápidamente en temas de flagrancia, pero se mantiene la figura de que las actividades de la policía tienen que ser validadas por un fiscal. Esa figura del fiscal policía, mire, solamente existe en el Perú y en algunos países de Latinoamérica, ya ha demostrado su fracaso. Y aquí quiero poner el ejemplo de Ecuador. ¿Qué cosa debemos de tomar nosotros de Ecuador? El presidente Noboa lo que dijo en su discurso y las disposiciones que ha dado fue, primero mostró liderazgo y segundo estableció una doctrina de lucha contra el delito. Cuando establece el tema de decir que el delito es un objetivo militar. Exitosa. Eso es una doctrina de lucha. Aquí en Perú estamos nosotros discutiendo todavía el tema que si el fiscal debe participar, que el fiscal tiene que validar las actividades de la policía, ¿no? Que el fiscal esto, que el fiscal aquello. O sea, miren, lo que más motiva al delincuente es la impunidad. Entonces, ¿cómo no va a haber impunidad en el país? Vamos de lo grande a lo chico. Somos el único país donde tenemos una alcaldesa que en este set reconoció haberse corrompido y está libre. Donde tenemos empresas como Odebrecht que siguen contratando el Estado y sigue ganando dinero, y que el Ministerio Público nunca intervino en sus empresas. O sea, ya han demostrado hasta el cansancio que la figura del fiscal policial no sirve, que es mala. Entonces, el Ministerio Público tiene un rol esencial, que es garantizar la legalidad dentro de los procesos penales, ¿no? Ser la representante para el tema de las acciones penales, pero no puede estar inmersa en la investigación criminal porque ese no es su rol. Ese es el rol de la policía, ¿no? Y eso es lo que tenemos que fortalecer. Mire,
existe, hoy por hoy ya se está desarrollando el tema de la tesis de la acción policial basada en inteligencia. O sea, dado que los estados no tienen la capacidad económica que sí tiene el crimen organizado internacional, estamos hablando que el crimen organizado internacional en el Perú solamente se calcula que mueve 7.000 millones de dólares anuales en narcotráfico, en minería ilegal, en trata de personas. O sea, hay capacidad económica. La única manera que tiene el Estado de poder combatir ese poder económico es aprovechando al máximo los mecanismos de inteligencia. O sea, pero los mecanismos de inteligencia, por definición, son silenciosos. Sí, claro. Entonces, muchas veces, ¿no? Claro, se exigen resultados, se exigen golpes, y a veces se hacen capturas, pero no se hace el trabajo de inteligencia, porque como lo que si quieres capturar, entonces se interviene en la casa, se captura a 30, y los termina soltando luego porque, claro, no hay Entonces, los elementos de convicción para poder pasar a una segunda etapa. Lo que usted señalaba. Entonces, ¿qué es lo que se exige o qué es lo que debiera hacer en este momento la Presidencia de la República? La Presidencia de la República preside el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Y en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es donde se tiene que aprobar, con presencia del Ministerio de Defensa, con presencia del Ministerio del Interior, y invitar al presidente del Congreso, al presidente del Poder Judicial, y el Fiscalía de la Ministerio Nación, Público, decir, ya, ¿saben qué? Defensoría del Pueblo. Dentro de 12, vamos a dar un marco legal especial de 12 a 24 meses para 3 aspectos fundamentales. Identificación, ubicación y captura de los delincuentes, juzgamientos rápidos con protección de vida a los magistrados. Mire lo que ha pasado en Ecuador con el asesinato del fiscal, ¿no? Y encarcelamientos especiales. ¿Y eso podría ser tomado como un régimen de excepción? Pero tiene que ser tomado como un régimen de excepción, esa es la idea. O sea, no hay otra manera. Sí, pero eso genera ciertas críticas también, porque hay quien podría decir, claro, es un régimen de excepción que puede tomarse de múltiples o con múltiples interpretaciones, ¿no? O sea, donde, por ejemplo, la violación de los derechos del individuo, ¿no? Que es lo que tanto se define en este país, podría saltar. Por eso, pues, vamos a seguir pasando 1, 2, 3, 4, 5 años discutiendo lo mismo y el crimen organizado va a seguir creciendo. Estoy de acuerdo en que eso tendría que darse en algún momento. Nuevamente, pero, o sea, hay que discutirlo ahora. Repito, por eso digo, estamos ya prácticamente terminando el mes de enero. Este problema es complejo, podría desbordar si es que no se toman medidas de acciones. Entonces, la propuesta suya es básicamente esa. Claro, pero eso va acompañado. Un régimen de excepción, un periodo especial donde la policía tenga mayores capacidades y haya un más rápido juzgamiento de los delincuentes. Ya, pero eso va acompañado de otra acción, que es la acción de prevención. ¿Y en la acción de prevención qué significa? Tiene que haber, pues, mejora económica. Porque si no hay mejora económica en el país, mejora de condiciones en lo que es materia, por ejemplo, de salud, que he hablado, de temas de educación. Entonces, si no hay un proceso de formación de puestos de trabajo, entonces el crimen, no estamos atacando la base del crimen organizado. Bueno, eso es una muy buena propuesta. Claro, puede tener sus bemoles también y sus críticos respecto a esta situación, pero es lo que tendría que pasar, lo mínimo, ¿no? O sea, ya, a propósito de lo que decía el presidente del Poder Judicial, o sea, ¿quién toma las decisiones? Yo siempre pongo un ejemplo. Del 2017 al 2023, el hectareaje de siembra de hojas de coca se duplicó en el país. Pasamos de 47.000 a 95.000 hectáreas de hoja de coca. Si nosotros pensáramos el Estado en función a resultados, la pregunta que seríamos, ¿y qué hicimos pagándole a ministros de defensa, asesores, a jefes de debida, asesores, a jefes del CORA, asesores? O sea, ¿nos damos cuenta? O sea, tenemos una estructura de país basado en el cumplimiento de políticas públicas donde los objetivos son de gasto presupuestal, pero no de impacto en las políticas públicas. Porque si fuera de impacto en las políticas públicas, hay muchos funcionarios públicos que tendrían que devolver sus sueldos y salarios de los últimos años. O sea, es como cuando el ministro de Economía hace poco salió diciendo, no, pero es que yo todavía me siento cómodo. ¿Cómo no se va a sentir cómodo? Pues si gana 30.000 soles mensuales, tiene carro, tiene asesores. Pero la pregunta es, el ciudadano, nosotros, ¿nos sentimos cómodos con la economía?
No, pues, entonces, ya, ese es... Yo también soy de las personas que creen que tiene que haber un mejor análisis, ¿no?, del funcionamiento del aparato público y tendrían que haber correcciones en su accionar, ¿no? Ahora, no soy tan radical como Milei, que es la atomización, ¿no?, de todo el sistema público, ¿no?, con la desaparición de ministerios o de la burocracia reducida a su máxima expresión. No sé si eso sirve en realidad. Bueno, pero sí creo que tenga que haber algún tipo de corrección para mejorar en otros ámbitos. El tema de la reducción del tamaño de la democracia es un tema que viene desde la creación de la teoría de la nueva gestión pública en la época de Thatcher en Inglaterra, ¿no? Queda claro que la administración pública en el tamaño que tiene es elefanciático y no cumple objetivos. Ya el tema de reducir ministerios en el Perú no es nuevo, o sea, alguna vez escribimos unos artículos hace un par de años, o sea, nosotros tenemos 18 ministerios, que fácilmente y sin esforzarnos lo podemos reducir a 12 y de ahí a 9, ¿eh? O sea, esos análisis ya están realizados. Es que la verdad, o sea, el tema está cuando nosotros vemos los resultados de impacto, cuando hoy por hoy no tenemos ningún tipo de resultado de impacto que realmente ayude al ciudadano. Bueno, Luis, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Creo que era importante también tratar este tema a profundidad y establecer algunos lineamientos, ¿no?, de inicio para que se puedan tomar en consideración. Me gusta mucho esa propuesta del régimen de excepción, pero repito yo, es un tema que primero se tiene que analizar, luego consensuar y luego tratar de poner en práctica, ¿no? Pero claro, van a haber muchas críticas respecto a lo que significa un régimen de excepción, ¿no?, que en algunos aspectos también supone, ¿no?, la supresión de algunos derechos. Sí, implementar un estado de emergencia es reducir derechos. O sea, lo que hay que partir es... Sí, pero un juzgamiento rápido, ¿no? O sea, eso... Lo que hay que partir es lo siguiente. Si seguimos pensando... Eso es sumarísimo, ¿no? Si seguimos pensando que el delincuente tiene los mismos derechos que un ciudadano honrado, vamos perdidos. No, ahí estamos mal. Pues. ¿No? Un delincuente que atenta contra la sociedad automáticamente pierde sus derechos. Ya no es plausible, ¿no?, de respeto alguno. Pongámoslo así. Hoy por hoy, el ciudadano honrado tiene miedo de salir a la calle. Lo que tiene que pasar es que el delincuente tenga miedo de salir a robar. Mientras que no entendamos eso, no estamos cambiando nada. Gracias a Luis Herrera, ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Importante lo que ha señalado el día de hoy. Creo que es también sustancial hacer un balance cada cierto tiempo de lo que pasa en sectores tan importantes como la educación, la seguridad, ¿no?, que cuando uno es encuestado son los que primero saltan. Luego veremos salud. ¿No? El tema de la vacunación también está en desarrollo, ¿no? La monovalente se está poniendo en estos momentos. Vamos a ir más adelante con Karen Santilla.